Hola chicos, el día de hoy les voy a hablar sobre las direcciones del entrenamiento, que son aspectos que nos encaminan a cuál debería ser la preparación del deportista, ya que nos señalan el contenido de entrenamiento. Y además que nos señalan el contenido del entrenamiento, nos van a determinar dos categorías básicas dentro de la preparación física, que es el método y la carga. Es muy importante que ustedes como entrenadores, que ustedes como preparadores físicos sepan cuáles son las direcciones del entrenamiento fundamentales para su deporte. Entonces hoy vamos a hablar no profundizando en cada una de ellas, sino conociendo cuál dirección del entrenamiento corresponde a cada una de las direcciones funcionales. Entonces vamos a ver cómo sería esto. Encontramos una primera definición que nos dice que las direcciones del entrenamiento son factores determinantes que caracterizan una especialidad deportiva. Era lo que yo les mencionaba ahorita. Deportes como natación tendrán direcciones del entrenamiento completamente diferente al ciclismo. Entonces aquí hay que comprender que cuando yo establezco unas direcciones del entrenamiento, le estoy dando una especialidad a la forma como yo entreno en X deporte. Y lo otro es que se constituye el contenido de la carga, porque cada dirección del entrenamiento tiene ya establecido, según el método que se trabaje, cuál debería ser la carga de entrenamiento. Eh, por ejemplo, una dirección funcional aeróbica nos da una idea de que las pulsaciones deben de estar en rangos entre los 150 a 160 pulsaciones por minuto, que la intensidad es moderada, que el ritmo es uniforme, es decir, que no tiene grandes variantes, en la intensidad, sino que se mantiene estable. Y aquí era lo que les mencionaba con respecto a las dos categorías básicas dentro del entrenamiento, que sería la carga y los métodos, y que nos lo van a definir las direcciones del entrenamiento. Es decir, para una dirección del entrenamiento, pongamos un ejemplo cualquiera, fuerza rápida, yo voy a encontrar que con el tema de fuerza rápida puedo tener el método concéntrico puro o puedo tener el método de fuerza rápida. Y ambos tienen cargas diferentes, pero que me permiten trabajar una misma dirección del entrenamiento. Entonces, en videos posteriores, lo que nosotros vamos a ver es por cada dirección del entrenamiento qué métodos puede utilizar y qué carga y qué dosificación se debería aplicar para dicha dirección. Las direcciones funcionales ya las conocemos, son cuatro fundamentalmente: la anaeróbica láctica, aquí hay un errorcito, la anaeróbica anaeróbico láctico, lo anaeróbico aeróbico y lo aeróbico. Entonces, miremos cuál es la correspondencia para cada uno de estos aspectos de direcciones funcionales y cuáles son sus direcciones del entrenamiento. Para la primera dirección funcional tenemos lo anaeróbico láctico. Sabemos que son esfuerzos físicos que están en un rango de intensidad entre el 95 y el 100% de la intensidad. Y también que el tiempo de recuperación oscila entre 1 minuto o 2 minutos dependiendo del tiempo del estímulo. Adicional a esto, la frecuencia cardíaca oscila entre las 180 pulsaciones por minuto, o sea, es decir, más de 180 pulsaciones por minuto, y el tiempo del estímulo por lo general va hasta los 15 segundos. En deportistas de alto rendimiento puede llegar hasta los 20-30 segundos. Es decir, entre más puede un deportista mantener bajo una vía metabólica anaeróbica láctica, nos da una idea de que este deportista tiene mucha más capacidad con respecto a las reservas de fosfocreatina y el uso de ellas y la recuperación. Sin embargo, es muy difícil encontrar deportistas que alcancen
esos tiempos del estímulo manteniendo una vía anaeróbica aláctica. ¿Cuáles direcciones del entrenamiento encontramos bajo esta dirección funcional? Encontramos la rapidez, la velocidad de reacción, la velocidad pura, la fuerza máxima, la fuerza explosiva, la fuerza pliométrica y la técnica efectiva. Cuando decimos que técnica efectiva es la combinación de elementos técnicos que requieran de alguna manera es decir, que se trabaje bajo esta dirección funcional. Entonces podríamos ver un shoot en fútbol que requiere máxima rapidez, máxima velocidad de reacción y teniendo una técnica efectiva. La técnica efectiva va a estar casi que en todas las direcciones funcionales porque va a depender de la intensidad y la duración del estímulo como tal. Otra dirección funcional es lo anaeróbico láctico. Lo anaeróbico láctico sabemos que se produce en grandes concentraciones de lactato y de alguna manera el deportista bajo esas condiciones de lactato debe soportar dichos esfuerzos físicos para vencer la fatiga. Esta dirección funcional es donde hay mayor desarrollo de la capacidad física del deportista porque es que está en constante el cuerpo está llegando a constante heteroestasis, entonces se está sometiendo al deportista a buscar nuevamente esa homeostasis. La duración de trabajo va aproximadamente desde los 15 segundos hasta los 2 minutos y los rangos de intensidad van desde el 80% de la intensidad hasta el 95%. Muy bien, vamos a ver que aquí los tiempos de descanso son mucho más amplios. Pueden estar entre los 4 a los 5 minutos, todo dependiendo de la dirección del entrenamiento. Encontramos estas direcciones del entrenamiento: resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza, el elemento técnico-táctico, que lo hablaremos en videos posteriores, especificando por qué se convierte en un aspecto anaeróbico láctico, las competiciones y la técnica de perfeccionamiento. Bueno, aquí las competiciones no lo mencionan porque es en competencia donde se produce mayores concentraciones de lactato frente a que si se ubicara en un entrenamiento. Y es precisamente que como la competencia no puede tener un control en la gran mayoría de deportes por cuestiones de pausas pasivas, entonces de alguna manera es más difícil de controlar la recuperación que tenga el deportista. Con respecto a lo anaeróbico y lo aeróbico, podríamos decir que está muy orientada a la potencia aeróbica, casi que se relaciona el término completamente, y también lo denominamos como zona mixta de trabajo frente a diferentes influencias orgánicas. Miramos que hay una combinación de esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos donde la primicia de uno o de otro va a depender de las concentraciones de lactato en sangre. Es decir, que si las concentraciones se están acercando mucho a los 16 o a los 12 milimoles, podríamos establecer que la predominancia fue anaeróbica. Pero si están por debajo de los 12 milimoles, podríamos decir que la predominancia fue aeróbica. Esto es muy difícil de establecer cuando nosotros no tenemos lactómetros, pero lo podríamos establecer cuando estemos haciendo las dosificaciones de la carga, mirando cuáles fueron los puntos donde el deportista manifiesta de alguna manera, si lo estamos haciendo con escala de Bohr, un esfuerzo bastante amplio o bastante alto,
que dentro de la dosificación que usted estableció no debería de ser así. Es decir, usted dice, no, yo voy a trabajar a una intensidad del 60% y el deportista le dice, no, mire, yo aquí estoy en un nivel 8 de la escala de Bohr, es decir, que trabajo un 80%. Recordemos pues que teniendo a consideración de que ya el deportista conoce y reconoce su capacidad de trabajo y la percepción subjetiva de la escala de Bohr. Finalmente tenemos el componente aeróbico. Sabemos que son cargas de esfuerzo bajas, son cargas donde, perdón, en la anterior se me había pasado explicarles cuáles son las direcciones del entrenamiento. La resistencia a la velocidad, la resistencia mixta, el aspecto técnico-táctico y la técnica efectiva. Nuevamente lo vemos aquí. Ahora sí, les estaba mencionando que con respecto al aeróbico encontramos que hay cargas de esfuerzo, digámoslo así, con bajas influencias para el rendimiento inmediato, pues su dirección exige básicamente un trabajo continuo de baja intensidad. Entonces es muy evidente cuando se va a hacer un trabajo de recuperación que lo hagamos fundamentalmente bajo esta dirección funcional. Y vemos que la resistencia aeróbica general pues se trabaja en esta dirección funcional. La técnica de enseñanza, la táctica de enseñanza también la vemos acá y como lo había mencionado, la recuperación como tal. Bueno, este es el video que nos permite tener ya una, una idea sobre cuáles son las direcciones del entrenamiento. Al igual estas no son las únicas. En el transcurso del tiempo iremos mirando cada una de ellas y sus métodos y si aparecen unas nuevas miraremos por qué.